Bienvenidos a su programa Hablemos de Nosotros. Les saluda con mucho gusto Luz del Carmen Martín Franco. Nos encontramos en Cualtos, en el Centro Universitario de Los Altos, y estamos el día de hoy con el doctor Sergio Sánchez Enríquez. El doctor es director de la División de Ciencias Biomédicas. Doctor, me da mucho gusto saludarlo y sobre todo el tema que nos va a aportar. Sí, muchas gracias Luz del Carmen por la invitación. Estoy a sus órdenes aquí en la dirección de Cualtos. El tema es muy importante, que es la primera vez que yo voy a conocer sobre este tema, que se llama la relación del hueso con la diabetes mellitus. Doctor, sabemos que la diabetes ya es una situación de salud pública, que el mexicano tenemos una predisposición genética, pero que lo que más nos afecta son nuestros propios hábitos. Y muchas veces hasta que estamos enfermos empezamos a corregir. Qué interesante el tema y sobre todo que el doctor ha hecho varias investigaciones sobre este tema. Nunca había escuchado esta relación con el hueso. A mí me gustaría nos platicara primero algo de la diabetes para luego entrar en el tema. Sí, muchas gracias. Bueno, sabemos que la diabetes mellitus es la enfermedad metabólica adquirida de las más frecuentes. Es un problema de salud pública, efectivamente, Luz del Carmen, porque afecta entre el 7 y 10% de la población en México, dependiendo del estado, ¿no? Del estado del país. Y la diabetes, ¿qué es? Pues sabemos que es una alteración en la cual hay un problema de la cantidad de insulina que el organismo produce, o bien de que esa insulina no tenga una respuesta por las células y los tejidos para poder meter la glucosa hacia las células. ¿Cómo se manifiesta? Pues generalmente genera elevación del azúcar en la sangre, junto con alteraciones en diferentes grasas del cuerpo también, y una serie de complicaciones metabólicas. Esta diabetes efectivamente pues tiene una relación con el hueso. Sí, el hueso es una estructura, es un tejido que se había pensado solamente que era solamente un elemento de carga y de soporte a nuestro cuerpo. Sin embargo, cada vez se sabe más que el hueso produce una serie de moléculas y de sustancias que tienen relación con el metabolismo. Específicamente una molécula que se produce en el hueso que se llama osteocalcina, una proteína que tiene efectos en la secreción de insulina a nivel pancreático y en disminuir la resistencia a la insulina, que es un mecanismo importante por el cual el diabético no controla su azúcar. Entonces, esta relación es relativamente nueva, tiene a partir del 2000-2002 que empezó a estudiarse. A mí me ha tocado investigar al respecto. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud me tocó estar ahí, y ahí desarrollamos la medición de cuáles son los valores normales de osteocalcina en mexicanos, sobre todo en el occidente del país. Después de eso hicimos algunos estudios del gen de la osteocalcina, de cómo se modifica nuestra población, y luego estudios que obviamente relacionaban la osteocalcina con la diabetes, y pues detectamos que efectivamente las personas con diabetes tienen menor producción de esta molécula de osteocalcina, y esa menor producción de osteocalcina tiene relación con más elevación del azúcar, con más elevación de la hemoglobina glucosilada, que es un indicador del control metabólico del paciente diabético, y pues lo cual nos ha interesado mucho y queremos seguir haciendo estudios al respecto. Se me hace muy interesante y, como usted dice, es algo novedoso, que muy poco estudio hay al respecto, y sobre todo que muchas personas que sí son diabéticas creen que solamente es la diabetes, el no tomar azúcar, el controlar el azúcar, pero ya nos dirá el doctor cuál es la repercusión en tu cuerpo, por quizás ya tienes la situación y aparte tienes un descuido. ¿Hasta dónde te puedes perjudicar con esos descuidos? Regresamos en un momento. El fruto del amor de nuestras emblemáticas Catrinas nos honra con una esperada bendición, su primogénito. Ayuda a don Charrasqueado y a doña Flor a elegir el nombre de su pequeño. Comenta cómo te gustaría que se llamara. El nombre será dado a conocer el próximo 2 de noviembre en el marco del Festival de Día de Muertos. Participa en la dinámica. Continuamos con el tema de la diabetes mellitus en relación con el hueso. Doctor, un poquito más sobre cuál es la consecuencia
y la relación que tiene en la vida común de una persona que se cuida y una persona que no se cuida. Muchas gracias. Sí, definitivamente la relación que tiene el hueso con la diabetes mellitus es en ambas direcciones. Es decir, una persona con diabetes puede favorecer trastornos óseos como osteopenia, o sea, descalcificación, osteoporosis franca, o incluso problemas dentales, enfermedad periodontal, problemas del hueso alveolar dental. Entonces, si un paciente diabético está descompensado, no controla bien su azúcar, eso genera todos estos trastornos óseos. La buena nueva es que ese hueso se defiende, digamos, y produce esta molécula llamada osteocalcina, que de alguna manera trata de enviar un mensaje desde el hueso hacia el páncreas y al resto del organismo para que el azúcar se controle. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Pues en general las recomendaciones que hacemos preventivas para la diabetes, ¿no? La diabetes mellitus sabemos que es una enfermedad multifactorial, es decir, contribuye la genética, contribuye el sedentarismo o la falta de actividad física y contribuye la obesidad y el estilo de vida en general como la mala alimentación. Entonces, obviamente que desde el punto de vista preventivo tenemos que atacar que las personas lleven una alimentación correcta, una alimentación equilibrada y balanceada con 50-55% de carbohidratos, 20 a 30% de lípidos o grasas y el resto de proteínas. Esa sería una alimentación correcta para una persona con diabetes o para una persona normal que no quiere ser diabética, ¿verdad? Aparte de eso, obviamente tenemos que acoplarlo a la activación física. Entonces, ¿cuánto es lo recomendable de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Son 30 minutos de ejercicio diario por al menos 5 días a la semana. Es decir, tratar de acumular a la semana 150 minutos de ejercicio para que tenga un efecto saludable. Entonces, eso es en cuanto a prevención. En cuanto al hecho de que si una persona ya es diabética y lo que queremos es prevenir las complicaciones de la enfermedad, como sabemos, la diabetes, si no se trata de manera correcta y no se cuida la persona, pues tiene complicaciones oculares, es una causa importante de ceguera, tiene complicaciones renales, es una causa de las más frecuentes de insuficiencia renal crónica, tiene complicaciones vasculares que llevan a amputaciones y una serie de otras complicaciones en la diabetes. Entonces, si nosotros queremos evitar eso, el punto central efectivamente es mantener la glucosa en sangre lo más normal posible o actualmente medido con hemoglobina glucosilada, que también esté dentro de los parámetros normales por abajo del 6.5%. Eso indicaría que está muy bien controlada la persona. Ese control de la glucosa en sangre y de la hemoglobina glucosilada nos hace evitar las complicaciones que ya dijimos. Y obviamente, si ya soy diabético, pues tengo que tener tres cosas muy importantes que cuidar. Los tratamientos, los medicamentos antihiperglucemiantes o hipoglucemiantes, en algunas ocasiones se requiere de la insulina, pero junto con eso también la persona con diabetes debe de saber hacer ejercicio y debe de cuidar la alimentación. Cuidando estos aspectos, nosotros vamos a vivir con la diabetes o a convivir con la diabetes y quizá no desarrollar complicaciones delicadas o graves en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, el punto crucial nuevamente es mantener bien el azúcar y si soy diabético y soy controlado, mi vida puede ser prácticamente cercana a la normalidad. Si me descuido y no cuido mi persona y descuido los aspectos que ya mencioné, eso puede ocasionar que se vengan las complicaciones. Fíjese, doctor, hay personas que no toman en serio esta enfermedad hasta que la van viviendo y por lo que usted platica, pues alguien que no se atiende va siendo mutilada en todos los sentidos, ¿verdad? La pérdida de la vista, sus dientes, sus piernas, y yo creo que es responsabilidad de cada quien. No nos esperemos a que haya una sola pastilla para curar todo o a que nos den el tratamiento, sino que a no tener y a parar esta enfermedad para que puedas vivir lo que vivas, pero lo mejor que se pueda. Regresamos en un momento.
Continuamos con el doctor Sergio Sánchez Enríquez, que nos está platicando de las consecuencias que tiene la diabetes mellitus y la relación con el hueso. Es algo que es novedoso para todos nosotros y que se están haciendo varios estudios, y de eso nos va a platicar el doctor. ¿Qué es lo que sigue con todo esto? ¿Qué es la nueva noticia, doctor? Sí, muy bien. Bueno, retomando, entonces decíamos que en el hueso se producía una proteína, o se produce una proteína llamada osteocalcina, pero esa proteína tiene dos efectos en nuestro organismo. Un primer efecto, y lo que ha estado estudiada clásicamente por muchos años, es que la osteocalcina es la molécula que genera hueso nuevo, porque es una molécula que se produce en las células formadoras de hueso y se relaciona con esa osteogénesis o formación de hueso. Pero la parte interesante es que una parte de esta molécula puede salir del hueso, ir a la circulación sanguínea, llegar al páncreas, y en el páncreas nos aumenta la cantidad de células beta, que son las células formadoras de insulina. Por otro lado, también se aumenta la expresión o la activación del gen de la insulina, y eso también significa mayor cantidad de insulina por formarse. Y tercer aspecto, esa misma osteocalcina genera liberación de la insulina del páncreas hacia el resto del cuerpo, lo cual controla el azúcar de la sangre. Por otro lado, esa misma osteocalcina tiene un efecto en la grasa de nuestro cuerpo, en el tejido adiposo. El tejido adiposo produce una molécula proteica que se llama adiponectina, y esa adiponectina disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, en pocas palabras, vamos a generar que el diabético tenga más producción de insulina, pero aparte que las células le respondan mejor a esa insulina y por lo tanto la glucemia mejore. Esa es la parte interesante, la parte metabólica de la osteocalcina que viene del hueso. ¿Qué sigue? Tenemos varios estudios, estamos en estudios genéticos, es decir, ver variantes del gen de la osteocalcina, ver qué prevalencia o qué frecuencia tienen en nuestra población, para con base en eso demostrar si algunas personas están genéticamente predispuestas a desarrollar deficiencia de osteocalcina y relacionarse con diabetes. Eso es por un lado. Pero otra propuesta interesante sería desarrollar esta proteína, osteocalcina, recombinante, que significa producir nosotros la osteocalcina humana en alguna otra especie como en una bacteria, y de esa manera generar una fábrica de osteocalcina sintética parecido a lo que sucede actualmente con la insulina, y tratar de ver si esa molécula que generamos efectivamente controla el azúcar en la persona con diabetes, evita el desarrollo de complicaciones, etcétera. Esa parte es muy fuerte y es muy interesante. Estamos en ese proceso de diseñar un protocolo al respecto. Esas son las dos partes interesantes de la osteocalcina y lo que viene. ¿Sí? Felicidades, doctor, porque esto es vanguardia y esto es generar salud en millones de personas. Y sobre todo, pues hacernos conciencia que los que somos propensos a esta enfermedad, pues hacer todo lo mejor para que no nos enfermemos, porque una vez enfermos ya no hay vuelta de hoja. No es algo que me enfermé y se me quita, es algo que estás enfermo y hay que tratarlo. ¿Algo más que nos quiera decir? Pues invitar a la población, tanto a la población sana como a la población enferma de diabetes, que cuiden su salud, que ellos son muy responsables directamente de cuidar esa salud. ¿Sí? El que no es enfermo actualmente, pues cuidarse, hacer ejercicio, tener una alimentación correcta y llevar pues lo mejor en los estilos de vida, menos estrés, etcétera. Para el que ya es diabético, cuidar las complicaciones secundarias, y para eso son los mismos principios: medicamentos, cuidar el ejercicio y cuidar la alimentación también. Esa sería la invitación, y pues agradecerte por la invitación a esto. Muchas gracias, doctor, y bueno, cuánto nos vaya a ilustrar con este tema, y sobre todo los médicos, para hacer unos mejores tratamientos y dar otra esperanza más, ¿verdad? Aparte de la insulina. Muchas gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Sergio Sánchez Enríquez. Él es director de la División de Ciencias Biomédicas de aquí de Centro Universitario de Los Cualtos, que orgullosamente el doctor nos está favoreciendo con esta investigación para poder trascender en mejoras de la salud. Gracias.